Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Como siempre me encanta la compañía de todos ustedes, y espero que estén listos para algo realmente jugoso, algo que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy, mis amores, nos adentramos en el fascinante y, ¿cómo decirlo?, ardiente mundo de las telenovelas turcas. Y no cualquier telenovela, no. Estamos hablando de un tema que ha incendiado las redes sociales, ha hecho vibrar los corazones de millones y ha despertado la esperanza en muchos, la posible segunda oportunidad de Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. La bomba que todos esperábamos. ¿Es real? ¿Hay posibilidades de verlos juntos de nuevo en la pantalla? Prepárense porque vamos a desentrañar todo, desde los rumores más locos hasta la información más concreta. Y como siempre les prometo que será un viaje lleno de emociones, chismes y mucho, mucho amor, por las series turcas por supuesto. Así que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de este contenido. Y ahora sí, comencemos. Para entender la magnitud de esta posible segunda oportunidad, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a un momento en que dos nombres eran sinónimo de éxito, romance y pura magia en la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dúo! Juntos protagonizaron Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. ¿Y qué puedo decir? Fue un éxito rotundo. La química entre ellos era innegable, palpable, eléctrica. La historia de Sanem y Can, con sus idas y venidas, sus risas y lágrimas, conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y no solo conquistó a los fans, sino que también catapultó a Demet y Can a la fama internacional. Sus nombres eran sinónimo de éxito y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, era tema de conversación constante. Recuerdo perfectamente la emoción que sentíamos todos al ver cada episodio. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la manera en que se complementaban. Era como ver un cuento de hadas moderno. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabajaba en la tienda de su padre y que aspiraba a ser escritora, y Can, un fotógrafo guapo y misterioso con una reputación de playboy, era la combinación perfecta. Sus personalidades tan diferentes pero a la vez complementarias, creaban una dinámica cautivadora. La inocencia y la dulzura de Sanem se mezclaban con la intensidad y el atractivo de Can, dando lugar a momentos llenos de tensión, pasión y, por supuesto, mucho humor. La serie nos regaló escenas memorables, el primer encuentro, la primera mirada, el primer beso bajo la lluvia. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, que nos mantenía al borde del asiento y nos hacía suspirar de emoción. La fotografía de la serie era impecable, mostrando la belleza de Estambul y creando una atmósfera mágica que nos transportaba a ese mundo de ensueño. La banda sonora, con sus melodías pegadizas y románticas, acompañaba perfectamente las escenas, acentuando las emociones y creando una experiencia sensorial inolvidable. Pero más allá de la historia de amor, Pájaro Soñador también abordaba temas como la familia, la amistad, la búsqueda de los sueños y la lucha por superar los obstáculos. Sanem, a pesar de sus dificultades económicas y de las presiones familiares, nunca renunció a sus sueños. Can, a pesar de su apariencia dura y misteriosa, demostró ser un hombre sensible y protector. La serie nos recordaba que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que, a veces, la persona que menos esperamos puede convertirse en la más importante de nuestras vidas. Y claro, como suele suceder en estos casos, las especulaciones sobre una posible relación en la vida real no se hicieron esperar. Los rumores, los chismes, las fotos juntos. Todo alimentaba la esperanza de los fans de que su amor ficticio se convirtiera en una realidad. Y por un tiempo parecía que las cosas iban por buen camino. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos en redes sociales, y sus gestos y miradas parecían confirmar lo que todos queríamos creer. La prensa rosa turca se encargó de alimentar el fuego, publicando noticias y rumores sobre su supuesta relación. Los fans, por su parte, se volvieron locos con cada pista, con cada detalle, con cada gesto que pudiera confirmar sus sospechas. Sin embargo, la relación entre Demet y Can era, en ese momento, un enigma. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, lo que solo aumentó la expectación y el interés del público. Pero a pesar de las especulaciones, lo cierto es que la situación entre ellos era ambigua. Y como suele suceder, las cosas no siempre son lo que parecen.
Y aquí es donde la historia se complica un poco. Por alguna razón, la relación entre Demet y Can pareció enfriarse. Los rumores de peleas, de malentendidos, comenzaron a circular. Se decía que tenían personalidades muy y diferentes, que chocaban a menudo y que no se ponían de acuerdo en muchas cosas. Algunos medios de comunicación afirmaban que la fama y el éxito habían afectado a su relación, que las presiones del trabajo y la exposición mediática habían provocado tensiones entre ellos. Lo cierto es que en ese momento, la relación entre Demet y Can parecía estar pasando por un momento difícil. Ya no se les veía juntos en público, dejaron de compartir fotos en redes sociales y sus interacciones en eventos y entrevistas eran cada vez más distantes y frías. Los fans, que tanto esperaban verlos juntos, comenzaron a preocuparse y a lamentar la situación. La esperanza de un romance real se desvanecía poco a poco. Y lamentablemente la magia que vimos en la pantalla pareció desvanecerse fuera de ella. La química, la complicidad, la conexión que tanto nos había cautivado, parecía haberse roto. Los fans, que tanto habían invertido emocionalmente en la pareja, se sintieron decepcionados y desilusionados. La desilusión fue grande y la esperanza de volver a verlos juntos, tanto en la vida como en la ficción, se fue desvaneciendo con el tiempo. La prensa, que había alimentado los rumores de romance, ahora se dedicaba a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra de los dos actores. Los titulares hablaban de peleas, de distanciamiento, de conflictos. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura eran constantes. Se hablaba de celos, de desacuerdos profesionales, de diferencias de personalidad. Lo cierto es que en ese momento, la relación entre Demet y Can parecía haber llegado a su fin. Pero como dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Y de repente empezaron a surgir rumores que hablaban de un posible reencuentro, de una segunda oportunidad. ¿Y qué es lo que está pasando que ha encendido nuevamente la chispa? Bueno, queridos, hay varios factores que han alimentado esta especulación. En primer lugar, están los fans. Los fans son el motor de todo esto. Las redes sociales se han inundado de mensajes, de edits, de vídeos que reviven los mejores momentos de Erkencikus. La nostalgia es muy poderosa. Y los fans, que nunca olvidaron la química entre Demet y Can, no han dejado de soñar con volver a verlos juntos. Han creado campañas, han pedido a los productores y a los directores que los vuelvan a unir en un nuevo proyecto. Han inundado las redes sociales con hashtags como #Demet Can Forever, #Erkencikus Reunión, #Can Demet Return, y han compartido sus escenas favoritas, sus momentos más emotivos y sus deseos de verlos juntos de nuevo. Y, ¿saben qué? A veces, la voz de los fans es escuchada. Los fans, que son el corazón de esta historia, nunca han perdido la fe. A pesar de la decepción inicial, siempre han mantenido la esperanza de que Demet y Can pudieran reconciliarse y volver a trabajar juntos. Han estado atentos a cada detalle, a cada rumor, a cada pista que pudiera indicar una posible reconciliación. Han creado grupos en redes sociales, han organizado eventos online, y han escrito cartas a los productores y directores de televisión, pidiendo que consideren la posibilidad de reunir a la pareja en un nuevo proyecto. Y como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, la pasión y el entusiasmo de los fans pueden influir en las decisiones de los profesionales. En segundo lugar, están las carreras de ambos actores. Tanto Demet como Can han seguido cosechando éxitos en sus carreras individuales. Demet ha protagonizado varias series exitosas, demostrando su versatilidad y su talento. Ha interpretado personajes muy diferentes, desde la dulce y soñadora Sanem hasta mujeres fuertes y decididas. Ha demostrado que es una actriz talentosa y polifacética, capaz de adaptarse a diferentes roles y de conquistar al público con su carisma y su belleza. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, consolidándola como una de las actrices más importantes de Turquía. Can, por su parte, ha logrado conquistar el mercado internacional, participando en proyectos en Italia y otros países. Ha demostrado su talento actoral y su atractivo físico, conquistando a audiencias de todo el mundo. Ha protagonizado series y películas, trabajando con reconocidos directores y actores. Su fama ha trascendido las fronteras turcas, convirtiéndolo en una estrella internacional. Su éxito ha sido reconocido con premios y honores, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de la escena internacional. Han crecido profesionalmente, han madurado, y esto, de alguna manera, ha alimentado la esperanza de que, tal vez,
hayan dejado atrás sus diferencias. La experiencia, el éxito y el paso del tiempo pueden ayudar a las personas a madurar, a aprender de sus errores y a superar sus diferencias. Es posible que después de haber recorrido caminos separados y de haber experimentado el éxito y el crecimiento profesional, Demet y Can hayan encontrado una nueva perspectiva sobre su relación y estén dispuestos a dejar atrás el pasado. La madurez, la experiencia y la sabiduría pueden ser ingredientes importantes para una segunda oportunidad. Y finalmente, y quizás lo más importante, están las señales. Las señales que han dado tanto Demet como Can, de forma más o menos sutil, en sus redes sociales y en sus entrevistas. A veces un comentario, una foto o un me gusta en Instagram son suficientes para encender las alarmas. Los fans están muy atentos a cualquier detalle. ¿Y qué han detectado? Han detectado una cierta apertura, una posibilidad de diálogo. Han detectado que quizás las cosas no están tan mal como parecían. Por ejemplo, hace poco Demet publicó una foto en la que se veía muy feliz. Y entre los comentarios se encontraba el me gusta de alguien muy cercano a Can Yaman. Imagínense el revuelo que se armó. Los fans enloquecieron. Analizaron la foto o el comentario, el me gusta, cada detalle. Buscaron pistas, interpretaciones, mensajes ocultos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de especulaciones. El rumor de una posible reconciliación se extendió como la pólvora. Y aunque no podemos confirmar que esto signifique algo concreto, es innegable que ha alimentado la especulación. Y como siempre, los medios de comunicación, tanto turcos como internacionales, se han hecho eco de estos rumores, amplificando la emoción y la expectación. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de las emociones. Los fans se han dividido entre los que creen en la reconciliación y los que son más escépticos. Los debates, los análisis, las discusiones sobre los motivos y las posibilidades de un reencuentro son constantes. Las publicaciones de Demet y Can son analizadas al milímetro en busca de pistas y señales. Cada like, cada comentario, cada foto es interpretado como un mensaje. Las redes sociales se han convertido en el termómetro de la esperanza de los fans. La prensa rosa turca, siempre atenta a los detalles y a los rumores, ha avivado la llama. Los medios de comunicación han publicado noticias y reportajes sobre la posible reconciliación, analizando cada detalle, entrevistando a amigos y compañeros de trabajo y especulando sobre las posibilidades de un reencuentro. La expectación es cada vez mayor. Los medios internacionales también se han hecho eco de los rumores, lo que demuestra el impacto de Demet y Can en el mundo del entretenimiento. La atención mediática ha aumentado la expectación y la emoción de los fans. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Es realmente posible una segunda oportunidad para Demet Özdemir y Can Yaman? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es cierto es que la posibilidad está ahí. Las señales son claras, los fans lo desean con todas sus fuerzas, y ambos actores han demostrado que son capaces de trabajar juntos y de crear magia en la pantalla. En mi opinión, creo que una colaboración entre ellos podría ser un éxito rotundo. Podrían demostrar que han madurado, que han dejado atrás los problemas del pasado, y que son capaces de construir una relación profesional sólida. Podrían ofrecer a sus fans lo que tanto anhelan, una nueva historia de amor, una nueva oportunidad de soñar. Pero, ¿qué tipo de historia? ¿Qué tipo de proyecto podría unirlos? Podrían ser muchas cosas. Podría ser una nueva serie de televisión, una película, incluso una campaña publicitaria. Lo importante es que estén juntos, que compartan la pantalla y que nos hagan vibrar de nuevo. Una nueva serie de televisión podría ser la opción más probable. La televisión turca es conocida por sus series de alta calidad, con historias emocionantes y personajes cautivadores. Demet y Can podrían protagonizar una serie de drama, comedia romántica, o incluso un thriller. La química entre ellos, su talento actoral y su popularidad harían de la serie un éxito asegurado. Los fans estarían pendientes de cada episodio, de cada escena, de cada gesto. Una película podría ser otra opción interesante. Una película ofrece la oportunidad de contar una historia más compacta y de mayor calidad visual. Demet y Can podrían protagonizar una película romántica, un drama, o incluso una película de acción. El impacto en la taquilla sería considerable. Los fans estarían ansiosos por verlos en la gran pantalla,
y la película podría ser un éxito de taquilla a nivel internacional. Una campaña publicitaria también podría ser una opción viable. Demet y Can tienen una imagen muy atractiva y un gran número de seguidores en las redes sociales. Podrían ser la imagen de una marca de ropa, de cosméticos, de alimentos o de cualquier otro producto. La campaña sería un éxito, y los fans estarían encantados de verlos juntos en anuncios publicitarios. Y hablando de posibilidades, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas que se me han ocurrido. Imaginen una serie de comedia romántica, donde interpretan a dos personas que se reencuentran después de mucho tiempo, y que a pesar de sus diferencias descubren que el amor puede volver a florecer. ¿O qué tal un drama, donde interpreten a dos personas que luchan contra viento y marea para estar juntas? Las opciones son infinitas, y estoy segura de que los guionistas turcos tienen mucho talento para crear una historia que nos cautive a todos. Imaginen una comedia romántica donde Demet y Can interpretan a dos exnovios que se reencuentran después de años. Él es un hombre de negocios exitoso y ella es una artista bohemia. Se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto, y a pesar de sus diferencias y de los viejos rencores, el amor renace entre ellos. La serie podría estar llena de humor, de situaciones absurdas y de momentos románticos. ¿O qué tal un drama donde Demet y Can interpretan a dos personas que se enamoran, pero que sus familias se oponen a su relación? Él es el hijo de un hombre poderoso y ella es la hija de una familia humilde. Luchan contra las adversidades y contra la oposición de sus familias para poder estar juntos. La serie podría estar llena de intrigas, de secretos y de emociones fuertes. Pero más allá de los proyectos, lo importante es la química, la conexión que existe entre ellos. Y por lo que hemos visto, esa química sigue ahí, latente, esperando a ser explotada. Y si a eso le sumamos el talento de ambos actores, el resultado solo puede ser espectacular. La química es un ingrediente fundamental en cualquier historia de amor. La conexión entre los actores, la forma en que se miran, la intensidad de sus escenas, la complicidad que transmiten, son elementos clave para que una historia de amor sea creíble y cautivadora. Demet y Can tienen una química innegable, una conexión especial que ha sido reconocida por el público y por la crítica. La forma en que se complementan, la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, es algo que trasciende la pantalla y que llega al corazón de los espectadores. La química entre ellos es un regalo para el público. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tendría en la industria turca. Sería un evento mediático de proporciones épicas. Los fans de todo el mundo estarían pendientes de cada detalle, de cada foto, de cada entrevista. La expectación sería enorme y el éxito casi asegurado. La noticia de una posible colaboración entre Demet y Can revolucionaría el mundo del entretenimiento. Los medios de comunicación de todo el mundo se harían eco de la noticia. Los fans de todo el mundo estarían pendientes de cada detalle, de cada foto, de cada entrevista. La expectación sería enorme y el éxito casi asegurado. La industria turca se beneficiaría enormemente de este reencuentro. La serie o película protagonizada por Demet y Can sería un éxito de audiencia y de taquilla, lo que generaría ingresos y empleo. La imagen de Turquía en el mundo mejoraría. Los turistas se sentirían atraídos por el país, y la economía turca se vería beneficiada. Así que, mis amores, mantengamos la esperanza. Sigamos soñando con ese reencuentro. Sigamos apoyando a Demet y a Can. Y sobre todo sigamos disfrutando de las telenovelas turcas, que son una fuente inagotable de emociones y de historias apasionantes. Mantener la esperanza es fundamental. La esperanza nos ayuda a superar las dificultades, a luchar por nuestros sueños y a creer en el futuro. La esperanza nos permite mantener la ilusión y la pasión. Sigamos soñando con ese reencuentro, con esa segunda oportunidad, con esa nueva historia de amor. Apoyemos a Demet y a Can, que son dos actores talentosos y carismáticos. Y sobre todo sigamos disfrutando de las telenovelas turcas, que son una fuente inagotable de emociones y de historias apasionantes. Para concluir, me gustaría resumir los puntos clave que hemos tratado hoy. Hemos explorado la posibilidad de una segunda oportunidad para Demet Özdemir y Can Yaman, analizando los rumores, las señales y las expectativas de los fans. Hemos recordado la magia de Erkenci Kuş y la química innegable entre los dos actores.
Hemos analizado los factores que han alimentado la esperanza de un reencuentro, y hemos explorado las posibles opciones para un nuevo proyecto juntos. Hemos recordado la magia de Erkencicus, una serie que conquistó el corazón de millones de personas en todo el mundo. La historia de amor de Sanemi Khan, con sus idas y venidas, sus risas y lágrimas, nos hizo vibrar y soñar. La química innegable entre Demet y Khan, la forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, la complicidad que transmitían, nos cautivó. La serie nos dejó un recuerdo imborrable. Hemos analizado los factores que han alimentado la esperanza de un reencuentro. Los fans, las carreras de ambos actores, las señales que han dado en las redes sociales y en las entrevistas, son elementos que han despertado la ilusión. La posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla es un sueño para muchos. Hemos explorado las posibles opciones para un nuevo proyecto juntos. Una nueva serie de televisión, una película, una campa. Ya publicitaria. Las opciones son infinitas. Lo importante es que estén juntos, que compartan la pantalla y que nos hagan vibrar de nuevo. Y sobre todo hemos reafirmado nuestro amor por las telenovelas turcas, por sus historias apasionantes y por sus actores talentosos. Las telenovelas turcas nos ofrecen historias emocionantes, personajes cautivadores y paisajes hermosos. Los actores turcos son talentosos, carismáticos y atractivos. Las telenovelas turcas son una fuente inagotable de emociones y de historias apasionantes. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que les haya emocionado, y espero que les haya dejado con ganas de más. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet y Khan deberían trabajar juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus opiniones. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? ¿Qué esperan de este posible reencuentro? ¿Qué sienten al respecto? Sus comentarios son importantes. Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.